De acuerdo con un estudio del INEGI, en el año 2010, en el estado de Jalisco, un 92% de la población total es fiel seguidora de la religión católica. Es decir, alrededor de 6.762.011 personas se consideran parte de dicha religión. En el siguiente gráfico proporcionado por la INEGI podemos ver en qué se divide el 8% restante de la población de Jalisco. Es en protestante, pentecostal, cristiana y evangélica, en bíblica diferente de evangélica, en origen oriental, judaica, islámica, de raíces étnicas, espiritualista, otras religiones, sin religión y no especificado. Jalisco, al tener el segundo lugar con mayor porcentaje de católicos a nivel nacional, es también uno de los lugares que cuenta con un gran número de recintos religiosos, sumando un total de 800. En 1917 se promulgó una nueva constitución, en la que se estableció una política de intolerancia religiosa, incluyendo la prohibición de la Iglesia para poseer bienes y raíces y el culto público fuera de las iglesias. El Estado decidiría el número de iglesias y sacerdotes que habría en el país. Al clero se le negó el derecho a votar, a la prensa religiosa se le prohibió referirse a asuntos públicos y a las corporaciones religiosas y ministros de culto se les prohibió establecer o dirigir escuelas primarias. Años después, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, en 1926, se reglamentó el artículo 130, el cual buscaba ejercer severos controles limitando o suprimiendo la participación de la Iglesia en la vida pública. Algunas de estas reglas estaban claramente enfocadas contra el culto católico, como obligar a los ministros a casarse y prohibir las comunidades religiosas. Los obispos, con el respaldo del Papa, expresaron su desacuerdo con la ley Calles. Primero comenzaron los levantamientos en los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, pero pronto se sumó todo el centro del país. En Jalisco, con la aprobación de la Ley Calles, el 14 de junio de 1926 se decreta la suspensión del culto católico, el 31 de julio del mismo año, lo que trae como consecuencia choques entre católicos y representantes del gobierno. En señal de duelo, muchas iglesias del país suspendieron el culto y el clero. Convencieron a los feligreses de boicotear al gobierno, no pagando impuestos, minimizando el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprando billetes de la Lotería Nacional, ni utilizando vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto afectó de forma severa la economía nacional. Todo lo anterior inspiró la radicalización de algunos grupos entre los católicos mexicanos, y el 1 de enero de 1927 se dio el levantamiento armado en San Julián, donde miles de campesinos y hombres encabezados por Miguel Hernández forman lo que se llamó la Guerra Cristera o la Cristiada. Entre el 4 y el 10 de enero de 1927, todos los pueblos de los Altos, Jalisco, se levantan en armas, con excepción de Cañadas de Obregón. Se estima que murieron 250,000 personas entre civiles y militares a nivel nacional en esta guerra. Su fin se le atribuye a la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, que a su vez respondió a las repetidas peticiones de obispos y laicos católicos en ese país. El presidente Portes Gil anunció que la Iglesia Católica se sometería a la ley sin que la Constitución sufriera alguna modificación. Pero no fue hasta 1992 cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari reanudó las relaciones diplomáticas con el Vaticano y promulgó una nueva ley de cultos. En ese tiempo, el Congreso reformó el artículo 130 de la Constitución, que ahora otorga personalidad jurídica a la Iglesia. De acuerdo con el panorama de las minorías presentado por el CONAPRED en 2010, 22 de cada 100 mexicanos consideran que sus derechos no han sido respetados a causa de su religión. 22 de cada 100 habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara no estarían dispuestos a vivir con personas de otra religión. 20 de cada 100 consideran que las diferencias religiosas crean divisiones.
y 10 de cada 100 sienten que sus derechos no han sido respetados a causa de su religión. Como mencionamos anteriormente, 92 de cada 100 habitantes en Jalisco son católicos, 3 de cada 100 son protestantes y evangélicos y 2 de cada 100 no profesan ninguna religión. Todo está diseñado en el mundo occidental y para una cierta concepción religiosa, pero debemos aprender que hay otras religiones que están entrando y tienen sus derechos también para sus prácticas. No solo es la creencia, eso no se puede cambiar, el conflicto viene cuando se lleva a la práctica. Esto de acuerdo a Ignacio Cuevas, asesor de religión del CONAPRED. El siguiente gráfico, también de la CONAPRED en 2010, nos muestra el rechazo, falta de aceptación y desigualdad para las minorías por zona metropolitana. Podemos observar que Guadalajara se encuentra con un 33.5%, el cual es un nivel medio, pero de cualquier manera es de preocupación. Dentro de los antecedentes religiosos de nuestra localidad, podemos hablar de la Virgen de Zapopan, la imagen más respetada e idolatrada en Guadalajara y su zona metropolitana después de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Zapopan es un santo dentro de la creencia católica con mucha historia de por medio. La fecha de su creación se presume que es alrededor de los años 1527 y 1530. El día que se venera a la Virgen de Zapopan es el 12 de octubre. Esto porque la imagen empieza un recorrido el 13 de junio de cada año para visitar diferentes templos y parroquias dentro del área metropolitana de Guadalajara. El 12 de octubre, que es terminado el recorrido, la imagen regresa a su santuario. Otro elemento sumamente importante en la religión católica de Guadalajara es la catedral, la cual tiene aproximadamente 460 años de historia.